Estamos acá con Tomás Legarreta, que es médico residente del Hospital Madernat en el área de traumatología. Ya está finalizando, digamos, su trayectoria, digamos, como residente. Y algo que, digamos, él ha elegido en su vida es la medicina, pero primero que nada tiene una larga trayectoria en el fútbol y eso es algo que lo conecta en forma particular a saber cómo vive, cómo siente un deportista y en especial un jugador de fútbol. Tommy empezó desde muy niño en el Club Salto Grande, en el Club Hípico, después hizo inferiores en el Club Colón de Santa Fe, estuvo en Wander, en Libertad, pasó en una etapa de su vida al Club Gimnasia de Grima de Concepción del Uruguay, Argentino A, cuando era muy joven, adolescente recién, y luego de ahí fue integrante del equipo de Patronato de Paraná que obtuvo el primer ascenso, aquel equipo recordado con Carucha Müller, con el Loco Marzo que dirigía Edgardo Servilla, y hizo su carrera en Rosario, siempre también jugando y vinculado al fútbol, y bueno, cuando siendo médico integró los planteles de colegial en el Argentino B, lo cual también le permitió visualizar muchas cosas vinculadas a la vida del futbolista y de los entrenadores. Tommy, es muy común escuchar en el mundo del fútbol que hay lesiones que se producen por el sobreentrenamiento y en particular nos gustaría que vos nos comentes cómo esas lesiones cuando se producen o al momento que se producen deben ser tratadas o qué es lo conveniente. Bueno, hola Mario, ¿cómo andás? Bueno, agradecerte primero la oportunidad de formar parte del Congreso. Sé que has trabajado mucho en esto. Esperemos que les sirva a muchos profes, directores técnicos, a personas que estén relacionadas al fútbol. De mi lado voy a aportar mi pequeña cuota, mi granito de arena para que todos puedan llevarse algo en base a un poco la experiencia y en mi estudio en cuanto a la traumatología y a la medicina del deporte. Bueno, en primer lugar, con respecto a la pregunta que me haces, las lesiones por sobrecarga eh, son bastante frecuentes. Eso es por una mala administración o dosificación de las cargas. Eh, Justamente en el tiempo que estamos viviendo ahora también, yo creo que con la vuelta a la actividad física va a notarse un poco más, van a empezar a aparecer mayores lesiones por sobrecarga y por la falta de entrenamiento o por la falta de cargas continuas que hubo durante el parate. Bueno, yo tengo un PowerPoint acá que había tocado algunos temas y uno de esos temas era justamente las lesiones por sobrecarga. Ahora te voy a poner las diapositivas. Cuando me vayas preguntando si yo tengo algo ya preparado, voy disertando sobre las diapositivas, si te parece. Sí, Voy a borrar. bárbaro. Dale, dale. Vamos, para adelante. Estamos ya. Bueno, eh, generalmente en el entrenamiento se dice que hay un principio sobre el cual se trabaja, que es el principio de la sobrecarga. Eh, yo fui separando punto por punto, cosa de que se pueda hacer un poco más entretenido y tratar de que puedan quedar algunas cositas más fijadas. Eh, bueno, ¿qué es el principio de sobrecarga? Bueno, un técnico debe aplicar estímulos cada vez más fuertes sobre los atletas. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que después de un entrenamiento, si se está trabajando sobre el principio de sobrecarga, al siguiente entrenamiento forzarlo un poquito más o tratar de llevarlo hacia el límite. Bueno, elevar el límite de la adaptación de cada jugador. Esto tiene algunas contraindicaciones o tiene también su lado negativo, por eso voy a explicar los dos puntos, ¿no?
Inmediatamente, bueno, después de una carga de trabajo, el cuerpo necesita recuperar y establecer el equilibrio en relación con el medio ambiente. Es decir, que el cuerpo necesita un tiempo de recuperación para reponer la energía que se gastó durante el entrenamiento o la actividad física. Eso es muy importante porque se vuelve a trabajar sobre el principio de sobrecarga sin tener un descanso o una recuperación adecuada, es ahí donde van a empezar a aparecer las lesiones. Este principio de sobrecarga es gradual, no hay otra forma de realizarlo. Es fundamental el proceso de la evolución deportiva, o sea, cuando uno busca el alto rendimiento, el mayor rendimiento posible del futbolista, sobre el principio de sobrecarga. Eh, bueno, el entrenador debe tener en cuenta los principios del entrenamiento y asimismo las necesidades del atleta, o sea, esto tiene que ver con cada individuo en particular y con cada entrenador también en particular, de conocer en este caso a sus jugadores. Debe respetar el principio de la sobrecarga de entrenamiento, o sea, hacerlo como corresponde, y lo que se busca es llevar al 101%, no al 120, ni al 140, ni al 160%. Entonces, por lo tanto, el entrenador debe entender cuáles son los límites del atleta y trabajar para potenciar esos límites, sin sobrepasarse o sin hacer una sobrecarga no medida. Bueno, y esto es lo que nos va a llevar a buscar el mayor rendimiento deportivo. Es muy importante que la dosificación sea correcta, o sea, si se trabaja sobre la sobrecarga, siempre hay que tener el periodo correspondiente de parate o de operación. Bueno, después, con respecto a lo que me decía de la sobrecarga, en este tiempo que estamos de parate, generalmente donde los deportistas no han estado haciendo un entrenamiento correspondiente, muchos de ellos con personal trainer o haciendo su mismo entrenamiento. Obviamente que al regreso a la actividad en campo y demás, no van a estar en las condiciones como para empezar a hacer una actividad con sobrecarga. Lo que hay que hacer es ir llevándolo de a poco, con buen trabajo muscular, trabajos de elongación, trabajo de fortalecimiento, todo lo que es la parte media, y día a día ir exigiendo un poquito más, pero sin llevarlo al límite de entrada, ¿no? Eso lleva un periodo de adaptación donde el jugador tiene que ir fortaleciendo y estimulando los músculos para que en el momento que tenga que hacer el 100% de la carga esté en condiciones. ¿Qué va a pasar si este jugador hace el 100% de la carga sin estar en condiciones? Bueno, van a evidenciarse las lesiones. Bueno, eso no sé si por ahí responde a tu pregunta en cuanto a lo que es la sobrecarga, ¿no? Sí, la verdad que por ese terreno lo que más por ahí nos interesa no es tanto en el jugador mayor, que dentro de todo, como vos decís, está bastante controlado por los médicos y bueno, y por los personal trainers, y donde por el costo que tiene el jugador generalmente hay mayor dedicación. Sobre todo pensando en niños y adolescentes, ¿qué sugerís vos en esta etapa, Tommy? Bueno, primero creo que hay que diferenciar un poco lo que es amateur y profesional. Y bueno, y ver también cómo puede ser la carga del entrenamiento. O sea, si es un jugador que va a volver y va a entrenar todos los días, si va a entrenar 2 o 3 veces a la semana, eso creo que hay que diferenciar eso. Pero sea cual fuere de los dos de los casos, cualquiera de los dos casos, perdón, el entrenamiento para reincorporarse debe ser progresivo, Claro, con porque, buenas entradas en calor, con mucho trabajo de elongación, con mucho fortalecimiento, eh, tratando de hacerlo en la superficie adecuada, o sea, sin demasiada carga. Por ahí vemos que algunos van a hacer lo que es el trabajo físico en arena o en montaña o en pendiente, cuesta, y yo creo que no es lo adecuado como para eh, volver al entrenamiento, o sea, eso ya sería una etapa más avanzada. con relación a la pandemia, podemos darnos cuenta de que muchos protocolos van a cambiar.
entre ellos el RCP y algo que generalmente los profes o los entrenadores deben estar preparados o tener personas a su lado que deban saberlo practicar. De hecho, que hasta en las escuelas se ha enseñado esto. ¿Qué se puede decir, Tommy, del RCP que viene para post-pandemia? Bien, bueno, casualmente yo tenía este interrogante y me comuniqué con un colega de la Fundación Favaloro, cardiólogo, que él ahora está haciendo la parte de estudios precompetitivos y me comentaba que no hay nada cierto, o sea, esto está descrito por la Asociación Argentina de Cardiología en base a la pandemia, o sea, es como que no se sabe bien qué protocolos utilizar. Lo que sí recomendaba la Asociación Argentina de Cardiología es que en un momento donde se produce un paro cardiorrespiratorio o un paciente está en un paro cardíaco, no se deben hacer las respiraciones, solamente compresiones en el pecho, como lo debe saber cualquier persona que ha hecho los triage o el entrenamiento, o sea, solamente compresiones en el pecho y no se debe hacer la respiración. Esto aumentaría muchísimo más el riesgo de contagio de COVID. También se recomienda que la persona cual vaya a asistir al paciente debe estar debidamente protegida o vestida. Bueno, así es como lo indican los protocolos. Bueno, y otra cosa que debe haber realmente en un lugar donde funcione bien la medicina es el desfibrilador automático, eh, que bueno, esto es de fácil uso y no necesita una persona realmente muy capacitada en el uso de este tipo de sistema. Hay que diferenciar el desfibrilador automático del desfibrilador que se encuentra en una guardia o en una ambulancia, un desfibrilador de alta complejidad, porque ese tipo de desfibriladores sí necesita un personal demasiado capacitado. Te diría que hasta los médicos a veces quedan cortos y realmente lo pueden utilizar o lo saben utilizar un médico que está en una guardia, que tiene entrenamiento en ese tipo de paciente, o directamente un cardiólogo. Pero bueno, para usar el desfibrilador automático, que es realmente el que se exige en las ambulancias o en eventos donde hay gran cantidad de público, en algunos lugares públicos como terminales, en esta clase de evento deportivo, con que haya un médico o una persona capacitada en usar un desfibrilador automático es necesario. Eh, el resto, como te explicaba, viste, por ahí los desfibriladores de alta complejidad son difíciles de usar y a veces no cumplen ningún rol, a veces son para figurar directamente, como quien diría. Buenísimo. Ahí algo que nos preocupa son las lesiones deportivas y sobre todo quienes trabajan con niños, adolescentes y en el fútbol profesional suele ocurrir también que el exceso de entrenamiento, de partidos, produzcan lesiones que a veces perjudican obviamente al jugador, al equipo y a la institución. ¿En qué se debe trabajar para que eso en principio se prevenga y en el caso de tener alguna lesión importante, cuáles son los tratamientos? Bien, bueno, acá hay que tener en cuenta varios factores. Uno que, bueno, el paciente no siempre va a ser igual, digamos, va a ir cambiando con respecto a la edad, con respecto al género, con respecto a la carga o a la misma actividad física que esté realizando. Eh, Como hablamos, bueno, un poco ya hablamos de lo que eran las lesiones por sobrecarga, o sea, en este periodo que nos toca vivir, que muchos pacientes han estado con un parate importante y ahora están volviendo a la actividad. O sea, es una de las lesiones o la sobrecarga va a ser uno de los factores que va a generar muchas lesiones. Eh, en cuanto a la prevención de las lesiones deportivas por sobrecarga, como ya dijimos, una buena entrada en calor, un equipo adecuado, un terreno adecuado. Equipo adecuado hablo de todo lo que va, si se va a practicar fútbol, un buen calzado, vendas, canillera, hacerlo con un short y una remera como corresponde.
porque todos esos factores mínimos pueden desencadenar cualquier tipo de accidente y provocar una lesión. Eso sería uno de los factores como para prevenir lesiones en deportistas. Después el segundo, bueno, como dijimos, después de un largo periodo de inactividad, antes de comenzar la actividad, una buena entrada en calor, tomarse los minutos que hagan falta para que el paciente vaya condicionando su cuerpo para empezar a realizar este tipo de actividades. Eso también nos va a prevenir algunas lesiones, sobre todo lo que son lesiones musculares o de movilidad articular. Bueno, otro de los factores que también nos va a ayudar a prevenir este tipo de lesiones es el estiramiento, ¿eh? El estiramiento previo y post carga. Esto también nos va a ayudar para que el próximo entrenamiento estemos o nos encuentre de mejor manera, y también previene lesiones musculares, lesiones, contracturas, desgarro, lesiones miofibrilares, microfibrilares. Eh, bueno, hay varios factores que pueden evitar las lesiones. Por ejemplo, los niños, lo que yo recomiendo mucho es que cuando están en una etapa de aprendizaje o cuando están cerca de la edad de los 8, 12, 13 años, es que realizan muchos deportes y deportes diferentes, porque todo eso nos va a brindar un conocimiento tanto de nuestro cuerpo, o sea, de dónde están los límites, cómo es el freno, cómo es la aceleración. Siempre comento lo de aprender a leer la trayectoria de la pelota, saber cómo caer en un tropiezo o en una, no sé si fuera, lo llevo al lado del rugby o al fútbol, si hay un tipo, el que sabe acomodar el cuerpo puede evitar este tipo de golpes, y evitar este tipo de lesiones también. El fortalecimiento, o sea, el tener el músculo fuerte va a prevenir que las malas posiciones y desgarros, fracturas, luxaciones, esos pacientes están más protegidos que el resto, ¿no? Y hay muchos otros factores. Acá no tengo la diapositiva, pero bueno, hablando, por ejemplo, si lo llevo a las lesiones más frecuentes, te puedo ir diciendo en cuanto a cómo las podemos ir previniendo, si te parece. Acá yo tengo, por ejemplo, anoté las 10, perdón, las 6 lesiones más comunes en el fútbol. Encabezando la lista tenemos lo que es esguince de tobillo y de rodilla. Bueno, esto como decíamos, un buen trabajo de fortalecimiento, de propiocepción, una buena entrada en calor, un buen cuádriceps, todo eso nos va a ayudar a prevenir este tipo de lesiones. Ruptura de menisco, muy común ahora, lo empezamos a ver mucho en el CrossFit o en las sentadillas profundas, o sea, una mala técnica empleada en el entrenamiento puede hacer que se produzcan este tipo de lesiones. Cuando alguien hace un giro brusco en una actividad desmedida también, así que llevándolo al terreno de los meniscos, es fundamental que, como dijimos, el paciente tenga un buen calzado, la superficie, el fortalecimiento, la entrada en calor. Bueno, todo esto también nos va a ayudar a prevenir este tipo de lesiones. Lesiones musculares o de gemelo, isquiotibiales o aductores, son muy frecuentes y también más en esta época, o sea, mucho tiempo sin hacer actividad, por ahí los pacientes o los deportistas vuelven y no tienen el músculo preparado como para hacer ese tipo o ese tipo de demanda, y es donde se produce la lesión. Entonces, como repetimos, una buena entrada en calor, un buen estiramiento después de pre y post competitivo. También abajo tenemos lo que son las tendinitis, puse tendinitis de autor, pero puede ser tendinitis de Aquiles, depende del deporte donde vos te especialices, también el sector del cuerpo donde se puede afectar, pero generalmente las tendinitis se dan por una sobrecarga, por un uso desmedido y repetido, generalmente en los saltadores, en el básquet, en el fútbol, o sea, cualquier actividad física que no está medida o no respeta el principio, como hablábamos antes, de la sobrecarga, puede generar este tipo de patología. Osteopatía del púbilo, comúnmente conocido como pubalgia. Ahí se juntan muchísimos factores, o sea, la pubalgia, el dolor de pubis, cualquier dolor de pubis que esté comprendido en la pelvis, es una pubalgia. Y bueno,
También esto es la falta de fortalecimiento de la parte media, abdominales, aductores, cuádriceps, la falta de estiramiento de músculos abdominales, o sea, todo eso va a influir y va a proteger de este tipo de lesiones. Muy bien. Y algo que seguramente vos habrás comprobado o lo habrás visto en el alto rendimiento deportivo después de la última Liga Nacional de Básquet con Estudiantes de Concordia, donde tuviste la oportunidad de ser médico, que es la necesidad del jugador de volver a la cancha, cosa que no perder su puesto, no tener que no le den de baja, un montón de preocupaciones. En ese caso, cuál es el mensaje del médico? Si bien hay lesiones de distintos, digamos, lesiones, como vos hacías mención, lesiones musculares, que uno más o menos sabe cuál es el tiempo de regreso a la cancha, pero ¿qué es lo que le dice el médico al jugador y cómo se trabaja en eso? Bien, bueno, en principio es difícil generalizar porque todas las lesiones son diferentes y todos los deportistas o pacientes también son diferentes y su capacidad de enfrentarla va a cambiar. Pero generalmente, o sea, ya hay bibliografía que lo describe, o sea, cada patología tiene un tiempo estimado para el regreso, ya sea una distensión a una ruptura de ligamento cruzado, más leve a más severo, pero la realidad es que va a cambiar un poco también en el aspecto físico que tenga el jugador, la preparación previa a la lesión y sobre todo de la gana y del esfuerzo que puede hacer en la recuperación. Eh, yo creo que es un rol interdisciplinario entre que debe coordinar muy bien como cabeza de equipo el técnico, tener como referente al médico del equipo, como para que le brinde su conocimiento científico, tener a la derecha o en el mismo escalón al profe, que va a ser el que está en el día a día con él, el que sabe lo que siente, el que sabe lo que ha estado entrenando previo y cómo puede regresar, el que tiene que hablar con el médico, el profe, para entender su patología, su lesión, para poder tratarla de la mejor forma. Ni hablar que en un alto nivel va acompañado de psicólogo, nutricionista, kinesiólogo, o sea, son varios factores que son fundamentales para el regreso rápido del jugador. Y después, bueno, también está la misma ansiedad que tiene cada jugador de volver a su nivel anterior de la lesión. Juegan muchas cosas, en los deportistas profesionales, ni hablar que se están jugando su trabajo. Y algunos que no regresan cuando tienen que regresar, entonces están pensando, se deprimen, piensan que no van a poder volver, que le van a sacar el lugar y demás. Entonces todo eso es fundamental estar atento, tratar de estar en todos los aspectos para que el jugador se sienta lo más cómodo posible y vuelva a la actividad lo antes posible, siempre y cuando los términos o el tiempo biológico, respetando los tiempos biológicos, obviamente. Pero bueno, eso es cuestión de ir evaluándolo, hacer estudios, charlarlo como dije, con el técnico, con el profe, con el kinesiólogo y sobre todo hacer un plan de tratamiento en conjunto, ¿no? La pregunta, comentaba que tuviste hace muy poco tiempo una experiencia importante en tu vida profesional, que fue eh, hacer parte de tu residencia en Madrid. Y ahí todos sabemos que ellos son recopiladores de información, están en el más alto nivel competitivo, sobre todo bueno, en el fútbol. ¿Y cuál, en tu criterio, son las cosas que deberíamos imitar y dónde se puede establecer la mayor diferencia para que nosotros podamos aprender e imitar? Bien. A ver, fueron muchos los conocimientos que me traje y hay muchas cosas las cuales se pueden aplicar y otras no. En principio, bueno, hacer la salvedad de que yo creo que estamos bastante lejos
en lo que es infraestructura, o sea, en los hospitales, en los sanatorios, comparando con lo de acá, la tecnología, la capacitación, a ver, sin subestimar a los profesionales argentinos ni nada de eso, pero culturalmente creo que están un paso más adelantado, educacionalmente también, y tecnológicamente también. Eh, Tal vez yo tuve la suerte de ir por ahí a algunas clínicas donde se trabaja de mejor forma que en otras allá en Madrid, o sea, fui a una que es muy reconocida, en las cuales se atienden los deportistas de alto rendimiento de España, jugadores de selección argentina, de selección española, perdón, de básquet, de tenis, el mismo Rafa Nadal o Lucas Modric, jugadores del Real Madrid, directamente iban a esa clínica, o sea que imagínate vos al nivel que estaban. También por eso siento una gran diferencia con lo que es la deportología acá, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, para traer acá o que puedas aplicar acá en la Argentina, bueno, por ejemplo, cada paciente que llegaba, estamos hablando de paciente de alto rendimiento, que llegaba a la clínica, iba acompañado por su médico deportólogo, o sea, por el médico de equipo, ¿no? Entonces, ya sea un paciente que se tenga que operar o no, pongamos un caso de los que me tocó, un paciente con una lesión de menisco, el cual estaba en la cantera, en la reserva del Real Madrid. Rodrigo, el apellido brasilero. Perdón, Rodrigo no es el apellido, no sé, porque viste, los brasileros se manejan con un solo nombre, pero es Rodrigo. 19 años, ya jugaba en primer y todo, bueno, tuvo una lesión compleja de menisco. Este chico cae a la consulta directamente, ya habían consultado por teléfono, directamente el médico del Real Madrid se comunicó con el jefe ahí de la clínica, bueno, convinan la cita y vienen los dos, el jugador y el médico deportólogo, el médico de equipo en este caso. Bueno, se le explica lo que se le va a hacer al chico, bueno, procedimiento quirúrgico y demás, y el mismo médico desde ese punto que estaba en la consulta, cuando el paciente se tuvo que operar, lo acompañó al quirófano, estuvo mirando la cirugía, y en el postoperatorio y en todos los controles el médico lo acompañaba al jugador. Entonces, ¿qué pasa? Esto ayuda muchísimo más en la recuperación. El médico que acompaña al jugador es el que después puede transmitirle, en este caso el técnico era Zidane o el técnico de fuera, poder transmitírselo de la mejor forma para que el técnico pueda entender qué es lo que se le hizo, cuánto es lo que va a estar de reposo absoluto, cuánto es lo que va a ser de actividad para ir reintegrándose a los entrenamientos y en cuánto tiempo aproximadamente puede estar de vuelta dentro de una cancha y al 100%. Todo esto sirve para que, no creo que en este nivel pase, pero, o sea, en este nivel estamos hablando del Real Madrid, pero a menor nivel debe pasar que por ahí un técnico sin conocimiento quiera forzar al jugador a volver antes y esto produzca que la sutura meniscal que se le hizo en este caso se rompa y vuelve el tratamiento a cero o peor que antes. No sé si queda claro lo que intento decir, o sea, el Sí. acompañamiento del médico en este sentido fue fundamental. Por eso voy al ejemplo este como para que. Y bueno, y lo otro que tiene mucha ventaja sobre todo son los estudios por imágenes. Allá se hacen estudios por imágenes ante la menor lesión y son estudios con una calidad impresionante que ya se puede prever cuánto tiempo va a estar afuera, se lo hacen el mismo día que se lesionan. O sea, todo eso hace la diferencia. Con las cifras tan importantes que se manejan a veces, por lo menos en la elite de nuestro fútbol, algunas de estas cuestiones podrían o seguramente se van teniendo en cuenta, pero a una escala micro, digamos, yendo más al fútbol de nuestro medio o al fútbol de una categoría B, ¿cuál sería lo recomendable a través de una adaptación de lo que vos decís para ser más optimista, por lo menos en un futuro? Bueno, creo que, a ver, es fundamental, digamos, el rol del médico de equipo. O sea, tendría que ser el intermediario, o sea, que cada profe, que cada técnico, que cada kinesiólogo
tenga su médico de equipo como para cualquiera de estas cuestiones consultársela, o sea, tener el acceso inmediato a la salud con el médico de equipo. Y bueno, y después de ahí, si es si es un profesional capacitado, en él están sus relaciones o lo que pueda realizar para ayudar a ese jugador. Pero sí, o sea, el trabajo interdisciplinario y acá vemos nosotros que muchos clubes, ya sean amateur o no, pero es muy raro ver el médico y a veces si va lo contratan para el partido que se está jugando y después no hay otro contacto con ese tipo de profesional. Pero yo tomo este comentario como algo para sostenerlo, como que el club está invirtiendo cuando hace énfasis en los equipos médicos, obviamente con lo que vos decías, interdisciplinario. O sea que cuando se invierte en salud se puede prever un montón de cuestiones vinculadas a las lesiones y a los costos que tienen los jugadores. Eso seguramente es algo que manejan en España y lo deben manejar los equipos de elite. En donde, cuanto a las divisiones inferiores, ¿dónde hacen énfasis ellos particularmente para que esto suceda? ¿Es en todo en general o es solamente con los jugadores de divisiones superiores? No, no, a ver, acá generalmente como se manejan es que hay médicos designados para cada categoría, ponerle un médico puede llegar a estar designado en tres categorías, pongámosle octava, novena y séptima, o séptima, octava y novena. Eh, Generalmente son los encargados de hacerle los estudios precompetitivos, de lo que hablamos, un electrocardiograma, pesarlo, medirlo, ver la fuerza muscular, o sea, todo un plan de protocolizado de evaluación para que se busque, como hablamos antes, llegar al máximo rendimiento posible sin lesionar al jugador, porque tampoco es cuestión de ir y hacerlo entrenar, como dijimos, para, para que se sobrecargue y se lesione, sino que tiene que ser todo científicamente planificado. Entonces, bueno, yo creo que uno de los, como vos me decías, ¿cómo podemos estar más cerca? Y vamos a estar más cerca si empezamos a ver este tipo de cuestiones, empezamos a sumar a la medicina, al deporte, o el deporte a la medicina, y se hacen este tipo de actividades integradoras, o sea, sin ir más lejos y poniéndome en el lugar donde estoy ahora, que es acá en Concordia, que por ahí cada club, no te digo que tengan un médico cada dos o tres categorías, pero cada club debería tener su médico o su consultor, y una o dos veces al año hacer este tipo de evaluaciones de los mismos jugadores que están en el equipo, ¿no? Sea cualquier categoría. Esto puede beneficiarlo en muchísimos puntos, tanto al jugador como a los técnicos y como al mismo club. También he sabido que la capacitación de los profesionales tiene que ver a veces con experiencias prácticas y no tanto con cuestiones que tienen mucho costo, que es poder acceder a cursos en el exterior, a otro tipo de cuestiones que a veces hacen que estemos un escalón más abajo. ¿Cuál te parece a vos que debería, o por dónde debería atacarse esta cuestión para que todos ustedes tengan permanentemente acceso al conocimiento, sobre todo en las cuestiones que van cambiando en materia de medicina o lo que es deportología? Bien, en principio un poco va en cada profesional, ¿no? El profesional que quiere mejorar y que quiere aprender y que lo necesita para poder ser un mejor profesional justamente. Y después están en las regulaciones que se ponen, ya sea, no sé, digo, la liga local la municipalidad o quien tenga que regular el tema de eh, la parte médica en los clubes, que si creo que se empieza a exigir por ahí, esto es más factible, porque si no, esto queda en la nada y
o sea, el único que lo haría sería el que se preocupa por sus jugadores, y sabemos que en el ámbito en donde nosotros nos manejamos, donde estamos ahora, también la parte económica es fundamental, entonces eso no se le presta atención y por ahí va quedando de lado y por ahí solo importa, por decirte, ¿no? Sacar un jugador y el resto, bueno, y el resto queda ahí. Y yo creo que no es así, o sea, cada individuo es importante y por más que no trascienda en el club, se le puede dar una mano como persona, tratarlo en el medio donde vive, o sea, una parte social. Entonces, el médico no solamente va a ayudar al club a ser un mejor jugador, sino que también lo puede ayudar a ser una mejor persona en lo que es la vida social. No sé si se entiende lo que Sí, quiero sí, decir. sí. Por eso también en tu trayectoria de jugador, bueno, sobre todo cuando estuviste fuera de Concordia, en el caso de Colón de Santa Fe o Gimnasia de Uruguay o Patronato, eh, ¿cuál era la valoración que tenían de los médicos y qué pudiste sacar de esa experiencia? Bueno, por suerte en los lugares donde estuve, eran profesionales, yo le digo semiprofesional porque no estaban al nivel de un equipo que está, de un Boca River, Racing, digamos, ¿no? Pero tuve la suerte de siempre tener en los planteles donde estuve un médico. Por ahí el médico no iba todos los días, pero estaba en contacto con nosotros, iba a hacer una vuelta una o dos veces a la semana, preguntaba si estábamos bien, cómo nos pesaba, si teníamos un dolor de muela o si teníamos fiebre, directamente íbamos al consultorio del médico. O sea, él se encargaba de decirle al técnico qué estaba pasando. A veces hasta cumplían un rol de padre en estos casos, porque vos por ahí somatizábamos cuestiones, digamos, que tenían que ver con la personalidad o con el malestar que teníamos en ese momento a lesiones deportivas, a decaimiento, a fiebre, lo que vos puedas encontrar. Entonces por ahí el médico era el que estaba capacitado como para darse cuenta por dónde venía la mano y hablar con el técnico y decir, mirá, este chico la está pasando mal, tuvo tal o cual cosa, me parece que lo mejor sería que vaya a descansar y esté con su familia, por lo menos hasta el lunes. O sea, ese rol también me parece que lo puede cumplir el médico. Y es fundamental, o sea, ver también la cuestión humana en esto. Claro, o sea, el mensaje por ahí también es alentador para cualquiera de los médicos que le gusta el deporte o le gusta en particular el fútbol, acercarse a las instituciones, obviamente que deben tener un proyecto o acompañar a la institución con un proyecto vinculado a la medicina, pero no necesariamente siendo un especialista o un traumatólogo, sino conociendo que hay un montón de cuestiones, como vos lo planteás, que pueden, ellos pueden canalizarlas después conociendo a los profesionales especializados. Exacto. Vos tenés que pensar que muchos de los médicos que van a estar en el club no van a ser el médico que van a tratar al jugador, sino que van a ser, como en este caso, intermediarios entre el médico que lo vaya a tratar, porque conocen el especialista que se dedica a eso, y entre el técnico y su equipo de medicina que trabaja en el club. Perfecto. O sea que también, o creo importante que deba estar, en principio, conocer cuestiones de psicología o vinculadas al trabajo en equipo, sobre todo, para poder entender esta problemática, porque a veces también, si no tiene la capacidad de derivar, se corre el mismo riesgo que si no fuese el profesional que uno busca. Sí, sí, sí. Sí, además de poner al jugador a una lesión más grave todavía de la que tiene. Bueno, Tommy, creo que con esto es muy, muy esclarecedor, un panorama bastante amplio de las cuestiones que pueden serle útiles a los entrenadores de divisiones inferiores, fútbol amateur, profesional, para quienes practican el fútbol los fines de semana, y la valoración de la medicina en el deporte, en especial lo que estamos tratando acá en el fútbol, tiene que estar más que nunca en estos momentos que también los profesionales de la salud están bastante vapuleados, entender de que se los tiene que valorar más que nunca. Bien, Mario.
Tenía una frase para pasarte como a modo de cierre, que me pareció bastante acertada para lo que estuvimos hablando y para lo que estamos viviendo, que dice lo siguiente: no es lo que tú tienes, sino cómo usas lo que tienes lo que marca la diferencia. Excelente. La verdad que a lo largo de lo que vamos viendo en el Congreso, justamente muchos de nuestros egresados que ya están trabajando profesionalmente, caso de Luca Marco Giuseppe, Víctor Bernay, amigos con mucha trayectoria, como Fernando Signorini, justamente marcan la diferencia siendo humanamente muy grosos, como así también todos aquellos que nos están acompañando. Muchas Claro. gracias. Yo, Sí, muchas gracias, Mario.